Los 6 últimos meses de gobierno es lo que queda y la campaña electoral en marcha para reemplazar el gobierno están sembrados de flores cubiertas de espinas con la estabilidad de los ministros y la inscripción de los candidatos presidenciales. Stalin Raza nos acompaña, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie, buenos días a la teleaudiencia. Muchas gracias. Buenos días también. Desde hace varios meses están los atrasos de la caja fiscal por el déficit que alimenta esta deuda interna y viene generando pedidos de juicio político al ministro de Finanzas. El CAL los posterga y la Defensoría del Pueblo de Guayaquil solicita entonces a un juez la protección constitucional para que se ordene esos pagos, para que se cumpla con esos pagos. Los primeros 5 días de cada mes fue lo que dijo o dispuso el juez. Si no se cumple, ¿es real la amenaza de destitución del ministro? Mire, hay una disposición en la Constitución que establece que quienes no cumplen con las acciones de protección, con las decisiones de los jueces, pueden ser destituidos por los jueces. Pero esta disposición está desarrollada con más amplitud en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, y esta Ley de Garantías Jurisdiccionales dice en cambio que este proceso de destitución, como todo debido proceso, tiene que darse permitiendo la oportunidad de que el funcionario cuyo incumplimiento se acusa se defienda, presente sus descargos, presente sus argumentos. Más allá de esto, por principio de división de poderes, por principio de protección del republicanismo, los jueces no pueden decidir sobre el manejo del presupuesto, porque para eso está la función ejecutiva. La función ejecutiva administra, maneja la economía, maneja el presupuesto, y si la economía y el presupuesto del Estado no tienen el dinero suficiente, los jueces, por muchas disposiciones que emitan y por muchas destituciones que expidan hacia los funcionarios que manejan la caja fiscal, no pueden recompensar, no pueden restituir la violación de ese derecho. Sí, es dramático, es totalmente lamentable que los funcionarios aclarar ahí, no tengan sus pagos. ¿De qué sirve entonces ahí la decisión de un juez de decir, ok, no solamente que se reconoce, hay que reconocer que se han venido vulnerando derechos, estamos hablando de sueldos, de salarios, de maestros, ya hemos visto las movilizaciones, las protestas en cuanto a estos atrasos, la gente que no tiene con qué vivir, porque no es solamente comer, porque son meses de atrasos que supone el día a día de los trabajadores, de los servidores públicos. Entonces, ¿de qué serviría entonces? Es que un juez no puede disponer cómo se organiza el presupuesto, que diga, ok, esto hay que cumplir y hay que cumplir los 5 primeros días de cada mes con estos pagos de salarios. Mire, la tarea de los jueces tiene que ser una tarea ponderada, tiene que ser una tarea equilibrada. Entonces el juez ya ordenó que se cumpla con el pago de los salarios, ya verificó que se vulneraron los derechos. Sí, esto es dramático. Ahora, si el ministro no cumple porque no le da la gana de cumplir, es una cosa. Ahora, si el ministerio no cumple porque el presupuesto del Estado no tiene los recursos, es una cosa muy distinta. Para el primer caso, para el caso de que la omisión del ministro o el incumplimiento del ministro sea porque no quiere cumplir a pesar de que tiene los recursos, o de que pudiendo priorizar esos recursos no hace esta priorización, pues entonces sí cabe la destitución por parte de los jueces. No es automática, no es inmediata, tiene que ser con un debido proceso. Esto no solo que lo dice la Ley de Garantías Jurisdiccionales, sino que lo ha dicho también la Corte Constitucional en varias sentencias. Y además, el órgano que tiene que hacer la destitución del funcionario tiene que ser siempre la Contraloría General del Estado cuando verifique que ha existido un incumplimiento de las funciones, o la Asamblea a través del control político, o el propio presidente. Le iba a preguntar, ¿quién define finalmente si es que se ha dado esa afectación? Porque una cosa es decir no hay, otra cosa es decir nos gastamos en una cosa y ya no queda para esto, y otra cosa es en realidad hablar de que no existen los recursos, porque lo que establece la Ley Orgánica de Garantías es que una vez que son notificados por el juez de garantías, el presidente, el contralor, están sujetos a seguir este procedimiento en el caso de que haya, por ejemplo, que destituir a una autoridad, en este caso al ministro. Es decir, está reglamentado el proceso, pero ahí ¿qué pasa? ¿Prevalece la Constitución o hay que proceder también a una consulta a la Corte? Depende. El juez tiene amplias facultades para ejecutar las sentencias que dicta, y en esas amplias facultades puede hacer los actos de verificación.
En esos actos de verificación incluso puede delegar para que la Defensoría del Pueblo, que me parece que eso es lo que ha ocurrido en este caso, la Defensoría del Pueblo haga también una verificación del cumplimiento y le informe al juez. Entonces, si el juez tiene esas amplias facultades, él está permitido, está facultado a solicitar los datos, la información del presupuesto, la forma en la que ha sido asignado, la disponibilidad de los recursos, lo cual de suyo ya implica una intromisión del juez en la gestión del presupuesto general del Estado. Pero ya que existe una sentencia constitucional y hay que respetarla, pues entonces hay que concederle al juez esas amplias facultades para que investigue si el incumplimiento se debe a la falta de decisión, a la falta de interés del ministro, o si se debe a la inexistencia de recursos. Porque si es lo segundo, si se debe a la inexistencia de recursos, no cabe imputarle responsabilidad al ministro y no cabe ordenar su destitución. Ahora, si el juez decide que el ministro ha incumplido de manera deliberada, a pesar de que tiene los recursos, con la orden judicial, entonces tiene que seguir el canal correspondiente. ¿Cuál es el canal correspondiente? Iniciar, dice la ley orgánica, el proceso de destitución. Perfecto. Permitirle que se defienda, permitir que presente sus descargos y, ordenado disponer a la autoridad nominadora, que es el presidente de la República, que proceda con la destitución o que proceda con la remoción del ministro. No cabe en este caso destitución porque es una autoridad de libre nombramiento y remoción. Ok, perfecto. Con eso, claro, ese es un tema que está sobre la mesa que hay que definir. Luego, el tema de la calificación de los candidatos cuando estamos ya en periodo electoral y qué es lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral. Lo primero, ¿es legal este cambio que se dio de binomio de Centro Democrático de Rafael Correa a Carlos Rabascal? ¿Quedó debidamente inscrito el binomio Arauz-Correa? Mire, el candidato o precandidato Correa no es tal. Cuando él no aceptó de manera presencial, como dice el reglamento del CNE, no aceptó la candidatura, pues entonces no se perfeccionó su aceptación, valga la redundancia, y él no es un precandidato. Ahora, ¿qué ocurre? Existe un reglamento, que es un reglamento malhadado a mi juicio, del Consejo Nacional Electoral, que permite que un candidato, un precandidato, sea inscrito por su movimiento, su partido político, aún sin cumplir con los requisitos, aún estando incurso en inhabilidades. Y el momento de la calificación de la candidatura, el Consejo Nacional Electoral permite que esa organización reemplace a ese precandidato inscrito que no cumple con estos requisitos. Entonces, ¿podría el Centro Democrático inscribir el binomio Arauz-Correa? Sí, podría hacerlo. O podría inscribir el binomio Arauz-Rabascal o cualquier otro. Lo mismo para el señor Yacu Pérez, que también tiene el mismo problema. ¿Podría el binomio de Yacu Pérez ser inscrito sin haber contado con la democracia interna de la que habla la ley, sin haber hecho la preaceptación o de la aceptación, mejor dicho, de manera personal de la precandidatura? Sí podría. Okay, pero y el momento eso, de la claro, calificación, entonces, brevemente para aclararlo, doctor, si al no haber formalizado, en el caso de Rafael Correa, la aceptación de la precandidatura y al haber fenecido el plazo para hacerlo, no cabría que se lo reemplace. Sin embargo, la organización política que auspicia esta candidatura, la de Arauz, puede presentar un binomio para que el CNE analice si lo inscribe. El CNE debe analizar si fue además democráticamente escogido. Entonces, ese nuevo binomio que se presenta finalmente está en decisión o en definición según lo de Centro Democrático en ese caso. Claro, pero tenemos una norma absurda del reglamento de inscripción de candidaturas que aún con todos esos defectos le permite al CNE pedir que se reemplace la candidatura. Y una vez reemplazada la candidatura sin obedecer procedimientos de democracia interna y sin obedecer procedimientos de aceptación de la precandidatura, el CNE tiene que aceptar esa inscripción. Entonces, esta norma del CNE es una norma inconstitucional, es absurda y debió haber sido cambiada por el CNE cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Muchas cosas que no se cambiaron y que tampoco se cambian para las próximas elecciones. Stalin Rasta, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, Estefi. Buenos días. Vamos a una pausa, volvemos. No se vaya.